No se canse, hermano, no se canse. Y si se cansa, sabe quién da las fuerzas, hermano. Sabe a quién acudir. Sabe que usted tiene un Dios poderoso, grande, fuerte y temible, que puede levantar hasta el cojo, hermano. Si usted algún día se siente cansado, fatigado, sin ganas, y usted quizás es sincero y dice, hoy no tengo ganas de ir, Dios sabe, Dios conoce. Antes de que nosotros hablemos, todos tenemos ese derecho de cansarnos como hombres, como seres humanos. Todos tenemos ese derecho, pero debemos de saber, hermanos, que tenemos a un Dios grande que siempre está esperando que el hombre venga a sus brazos, hermano. Amén. Dele palmas al Señor si así lo siente. La parábola de los talentos, una parábola hermosa, hermanos. Nosotros nos damos cuenta que Dios habla a la vida de 3 hombres con capacidades diferentes. Habla a la vida de 3 hombres que Dios conoce sus capacidades, tanto físicas, mentales y de cualquier índole que usted pueda tener en su mente, hermano. Mientras nosotros le damos lectura en una versión diferente, amado hermano, en el capítulo que ya nosotros le dimos lectura, en esta versión dice de una forma diferente, y nosotros vamos a darle lectura. Dice así: en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, y nos hace referencia en torno a cuando nosotros acudamos delante de la presencia de Dios, y nos da un ejemplo para que nosotros entendamos el propósito del por qué Dios nos llamó a cada uno de los que estamos aquí. Quizás alguno se ha menospreciado y decir dentro de su mente y en su corazón: yo no entiendo por qué Dios me llamó si acá no tengo nada que hacer. Muchas de las veces nos sentimos de esa forma, pero en este ejemplo, en la parábola de los talentos, nosotros vemos en esta versión que dice: en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. Hablando de los talentos, ¿verdad? Nosotros vemos un ejemplo de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que es lo mismo. Él ha puesto su confianza en cada uno de nosotros, pero Él tomó 3 mentalidades para darnos un ejemplo a cada uno de nosotros. Dios ha puesto la confianza en cada uno de los que estamos. Ninguno puede decir, hermano, que está por mera coincidencia o mera casualidad, o que Dios se haya equivocado en llamarle, porque no tiene nada con que abastecer la necesidad dentro de la iglesia. Todos somos un miembro importante dentro de la iglesia, hermano, y muchas de las veces hemos escuchado que cada uno de nosotros conformamos el cuerpo en Cristo. Quizás nosotros tenemos nuestra mentalidad en torno a lo que es un cuerpo, y si usted se pregunta, y si le dijeran: te voy a quitar un dedo, ¿usted qué diría? Pues así cada uno de nosotros. Ninguno puede estar excluido, hermano. Ninguno es, o ninguno puede decir que no es importante dentro de la obra de Dios, hermano. Todos somos importantes, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios conoce el propósito y la capacidad de cada uno de nosotros, y Dios tiene que obrar en la vida de cada uno de nosotros de una forma inimaginable, pero está en nosotros, hermano, que nosotros nos prestemos, que pongamos nuestro corazón y nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso, para que Él cumpla el propósito por el cual nos ha llamado. Pero en el ejemplo que estamos leyendo, dice que aquí había un patrón o un dueño, y nos hace referencia a lo que va a suceder cuando Cristo vuelva nuevamente. Nosotros sabemos que Dios, en su grande amor y misericordia, puso a su Hijo como ofrenda, en sacrificio.
y a través de su sangre para limpiar a cada uno de nosotros, para borrar nuestras iniquidades, para borrar nuestros pecados y ahora ser justificados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no se quedó ahí en un madero, hermano. Él resucitó. Y no solamente eso, sino que Él subió al lugar que le corresponde eternamente, al trono. Él es el que da la orden y nosotros simplemente debemos dejar o debemos de obedecerle. Cuando Él prometió, Él dijo a sus discípulos: a vosotros os conviene que yo me vaya, ¿verdad? Y Él les dijo: no se turbe vuestro corazón. En una versión diferente dice: ustedes no se preocupen, porque yo les voy a enviar el Consolador. Y es el Consolador, el ejemplo del Espíritu Santo, el que ahora nos guiaría a cada uno de nosotros a toda justicia y a toda verdad. Ahora nosotros debemos de entender que no es como una vez nuestro Señor le dijo a Pedro, cuando Él estaba en una conversación y le dijo: Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías y ibas de un lado a otro y hacías lo que querías. Pero cuando Dios llamó a aquel hombre, le dijo: ahora tú debes de estar sujeto. Y es lo mismo que sucede en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Desde que nosotros teníamos el nulo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hacíamos lo que queríamos, ¿verdad? Nosotros nos íbamos de parranda, algunos nos íbamos a donde nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque no había alguien que nos dirigiera, no había alguien que nos gobernara, no había alguien que nos dijera qué era lo bueno, lo que a Dios le agradaba. Pero ahora que estamos en el camino de Dios, nosotros somos el templo, como dice la Escritura, el templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu que está dentro de nosotros es el que nos va a dar la orden, es el que nos va a dar la alarma de lo que nosotros debemos de hacer, de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora nosotros entendemos que tenemos alguien que nos gobierna. Si hay alguien, hermano, que aún no entiende, que aún no sabe o que aún no siente que dentro de cada uno de nosotros tiene algo que le dice las cosas malas y las cosas que hay que hacer, debemos de venir delante de Dios y pedirle que Dios derrame de su Espíritu, porque es muy importante, hermano. Es muy importante. Cada hombre y cada mujer que viene a los caminos de Dios debe de reconocer que hay un Espíritu que es el que nos va a guiar desde que nosotros venimos al camino de Dios. No hay nada que nos va a hacer cambiar de parecer. No hay nada que nos va a hacer cambiar de la forma en que nosotros pensamos, en la forma en que nosotros actuamos o en la forma que nosotros somos. Solamente es el Espíritu el que nos da el consejo, el que nos da la ayuda y el que nos da la orden de cómo es que nosotros debemos de actuar a través de lo que Dios habla mediante el Espíritu que Él ha dejado en cada uno de nosotros. Amén. En el verso 15 en esta versión dice: el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Básicamente nosotros entendemos que Dios conoce el potencial, la sabiduría y la capacidad de cada uno de nosotros. Él conoce que la fuerza de un hombre no es la misma fuerza de una mujer. Él conoce que las fuerzas de un joven de 20 años no son las mismas fuerzas de un joven de 50 años, ¿verdad? Un joven no se cansa, ¿verdad? Como dice la Escritura, el poder del joven son sus fuerzas, ¿verdad? Porque los jóvenes no paran, ellos hacen y deshacen en estos tiempos, pero nosotros que ya somos más adultos, y Dios conoce todas las cosas. Él sabe que una jovencita no tiene la sabiduría de su madre. Dios conoce que la jovencita aún va a cometer errores que quizás su madre ya los cometió y que ahora su madre le quiere dar el consejo. Él conoce todas las cosas, hermano. Por eso Dios, cuando nos llama, Él conoce cualquier cosa, hermano. Él, cuando nosotros venimos delante de Dios, nosotros no le podemos decir: Señor, tú sabes que no lo puedo hacer.
Nosotros debemos de eliminar esas palabras. ¿Por qué? Porque Él sabe que estamos capacitados para todas las cosas que nosotros decimos hacer dentro del camino de Dios. Dice la palabra de Dios: el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer, por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Luego este hombre se fue. ¿Qué es lo que hizo? Él puso su economía, hermano. Este hombre, en el ejemplo que nosotros estamos dando lectura, él puso su sustento, su economía, su dinero, su confianza. Olvidémonos del dinero, sino hablemos de confianza, hermano. ¿Qué entendemos nosotros por confianza? Porque Dios ha puesto su confianza en cada uno de nosotros. Dios ha tomado a 3 mentes diferentes y ha puesto su confianza. Él sabe que estas 3 mentes tienen diferentes capacidades, pero Dios de la misma forma ha confiado en estas 3 personas. Ahora, ¿qué entendemos nosotros, amados hermanos, por confianza? Porque es muy importante que nosotros sepamos que Dios confía en lo que tú y yo podemos hacer para su reino. Y si usted y yo fallamos en la confianza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, va a haber problemas eternos. Como nosotros le dimos lectura a toda la parábola, en el verso 30 dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Eso le va a pasar a aquel hombre, a aquella mujer que piense que no tiene la capacidad de desarrollar lo que Dios quiere que desarrolle dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, hermanos, venimos con una mentalidad algunas veces nula y pensamos que la iglesia es solamente acudir a un servicio, congregarse, ofrendar, diezmar si es posible y sentarse y disfrutar del show. Muchas de las veces se nos hace aburrido por esa situación. ¿Por qué? Porque venimos como espectadores, venimos como simples congregantes, creyentes, y no como trabajadores, como verdaderamente Dios ha estado llamando a cada uno de sus hijos. Si usted le da lectura a la palabra de Dios, Dios no llamó a las personas para quedarse sentados. Dios no llamó a las personas para solamente observar. Él a las personas que solamente venían por mera coincidencia quizás, o simplemente por suplir su necesidad. Él en unas ocasiones él mismo decía, porque Pedro le estaba reclamando y le decía: Señor, usted les está hablando duro y las personas se nos están yendo. Y el Señor no quería ese tipo de gente, hermano. El Señor no quería ese tipo de personas que solamente vienen por conveniencia. Porque cuando tenemos un problema, venimos a la iglesia. Y cuando Dios soluciona el problema, dejamos de venir a la iglesia. Cuando tenemos la economía, obramos como Dios demanda. Pero cuando no está estable nuestra economía, dejamos de hacer. Y Dios no quiere ese tipo de personas, hermano. Dios dijo: déjalos, Pedro. Si ellos se quieren ir, que se vayan. Es mejor que se vayan. Porque ese tipo de gente a Dios no le agrada, hermano. Y no es lo que yo quiera decir hoy en este día, sino lo que está escrito, hermano. A Dios no le agrada el tipo de personas que solamente vienen por la necesidad que estén atravesando. Dios siempre está llamando a trabajadores que desempeñen algo para que el reino de Dios crezca siempre, constantemente, hermano. Y si usted dice: pero ¿cómo lo voy a lograr? Viniendo delante de Dios, pidiéndole a Dios que Él ponga en nuestro corazón, hermano. Porque muchas de las veces no sentimos esa carga, hermano. Porque es fácil, hermano. Es fácil quizás hasta predicar, hermano. Eso es fácil. Pero no es fácil llevar un trayecto para ir a ver a unas personas, hermano. Invertir dinero, dejar a la familia,
invertir el cansancio, hermano. Porque todos trabajamos, hermano. Todos tenemos nuestras labores. La mujer hace sus labores, aunque muchas de las veces nosotros como hombres decimos, pero tú no trabajas. Pero yo sé, hermano, porque yo a veces me he quedado en el hogar. Y yo sé que es cansado. La mujer trabaja al doble. Nosotros a veces llegamos, nos bañamos, comemos, nos sentamos y la mujer sigue en su trabajo, sigue en su trabajo. Y Dios sabe su capacidad. Y Dios sabe la capacidad que tiene el hombre y la mujer, hermano. Pero muchas de las veces nosotros somos injustos. Somos tan injustos, hermano. Y cuando Dios nos llama al trabajo, a lo que Dios quiere para que el reino de Dios crezca constantemente, muchas de las veces, hermano, solamente nos la pasamos lamentando y diciendo, bueno, ¿por qué seguimos así? ¿Por qué la cosa está así? ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos acostumbramos a un evangelio, hermano. A un evangelio relajadito, hermano. Un evangelio donde no nos piden más de lo que podemos o de lo que nosotros pensamos que podemos dar. Eso es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros no le decimos, Señor, si es tu voluntad, haz que mi corazón sienta el dolor por aquella persona que se está perdiendo. De sentir el dolor de aquella persona que en estos días está perdiendo a un hijo. El dolor de aquella persona que le han dado una mala noticia que solamente le queda un mes de vida. Por eso muchas de las veces, hermano, se nos hace aburrido dentro de la iglesia. Por eso hay peleas, hay discusiones, hay pleitos, contiendas, chisme. ¿Por qué? Porque nuestra mente, hermano, no está ocupada en lo que debe de estar ocupado. Un hombre que va a su trabajo, él no está pensando, hermano, qué es lo que dejó en la casa. Cuando él llega se le da su esquecho, su labor, y él trata de cumplir. El jardinero va, corta el césped, corta el pasto, y él sigue, porque en su mente tiene que debe de continuar. Porque si él se detiene, amado hermano, se le cae la noche y va a ser tiempo que le va a restar a su familia, hermano. Amén. Así es lo mismo dentro de la iglesia, hermano. Cuando nosotros estamos sin hacer absolutamente nada dentro de la iglesia, nomás estamos pensando, ¿a qué horas va a acabar ese predicador? ¿A qué horas va a acabar la alabanza? Muchas de las veces solamente venimos, hermano, solamente para que nos mire que el pastor llegamos. Muchas de las veces que para que no digan los hermanos que andamos mal. Pero, hermano, sería más sincero que reconozcamos que estamos mal delante de Dios y que Dios venga su ayuda pronta hacia la vida de cada uno de nosotros. Porque da lo mismo, hermano, que nosotros estemos dentro de la iglesia sin sentir esa carga y esa responsabilidad. Y no te estoy diciendo, amado hermano, que el día de mañana tengas que salir a evangelizar. No, hermano. Dios conoce tu capacidad. Amén. Dios conoce tu sabiduría, tu inteligencia. Dios sabe por dónde tú caminas. Dios sabe hacia dónde vas a ir mañana. Y el Dios que todo lo conoce, Él mañana puede poner a una persona. Y Él puede ponerte el sentir de poder hablar de la palabra de Dios. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver un evangelio diferente. Es cuando empezamos a ver que dentro del evangelio realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano. Es donde verdaderamente hemos desarrollado la confianza que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Pero en la parábola, amados hermanos, nosotros vemos a un hombre que toma a 3 hombres con diferentes capacidades. A uno le da 5, a uno le da 2 y a uno solamente 1, hermano. Porque Dios empieza desde abajo, hermano. Dios empieza desde lo más poquito, hermano. Por eso Él dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén, aleluya. Qué difícil sería, hermano, que estas palabras de nuestro Señor fueran diferentes. Y que dijera, en lo mucho me fuiste fiel, ¿verdad que no? Que de pronto, hermano, al momento de ofrendar, hermano, que miramos esta palabra y que dijera, en lo mucho me fuiste fiel, ahí nosotros estaríamos más cerrados, hermano. Ahí nosotros estuviéramos más comprometidos.
Pero Dios empieza desde lo más mínimo. Desde que Dios empieza a obrar en la vida de nosotros, en las cosas pequeñas, hermano. Imaginémonos, hoy en este día, los que llegamos temprano, hermano, en lo poquito que hemos sido fieles, hermano. Imaginémonos que cada servicio nosotros hagamos un compromiso con Dios de llegar temprano, hermano. Amén. Porque no vamos a hablar quizás de riquezas, ni de dinero, ni de ofrenda, ni de diezmo, sino de participación dentro de la iglesia, hermano. De la confianza que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y si nosotros empezamos a desarrollar lo más básico, Dios va a ir agregando más a la vida de cada uno de nosotros. Porque la fidelidad es algo importante dentro del camino de Dios, hermano. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es que es una persona firme y constante en sus afectos, en sus ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o hacia algo, hermano. Eso es la fidelidad, hermano. Por eso Dios dice, en lo poco me fuiste fiel. En la mente del hombre, hermano, la fidelidad hoy en día está errada, hermano. Hoy en día nosotros pensamos, oh, ya no hay nadie fiel. El hombre falla, la mujer falla, los hijos fallan. Ese concepto tenemos hoy en día, hermano. Pero la fidelidad es un compromiso, hermano. Una persona que es fiel es constante. Una persona que es fiel es firme, hermano. Una persona que es fiel se esfuerza por agradar a esa persona, para que Dios mire la confianza que ha depositado en ese hombre y en esa mujer. Cuando nosotros hablamos de llegar temprano, estamos hablando de fidelidad ante Dios, hermano. Porque si usted pone la fidelidad ante un hombre, hermano, la Escritura dice que es maldito el hombre que confía en el hombre, hermano. Porque cuando las cosas las hacemos para agradar a un hombre, el mismo hombre te destruye, hermano. El mismo hombre te desbarata, el mismo hombre te hace pedazos. Si el hombre te da un cargo, te da un puesto, el mismo hombre te lo va a quitar, hermano. Pero si Dios ve la confianza y la fidelidad que tú y yo estamos mostrando, jamás, hermano, jamás Dios va a revocar el don o el talento, porque su palabra así lo dice, hermano. Pero cuando nosotros ponemos más la confianza en querer agradar a un hombre, es cuando más fracasados vamos a estar, hermanos. Pero hablar de fidelidad, hermano, es hablar de compromiso. Y en este caso el compromiso no es con nadie de los que estamos aquí, sino solamente con nuestro Dios Todopoderoso. Con Él es el compromiso, hermano, que nosotros debemos de hacer constantemente, día a día, cada mañana. Un compromiso de agradarle a Él. En cada momento, un compromiso de ser constantes, hermano. Si nosotros hoy en día decimos, es verdad, Señor, la fidelidad se muestra en lo poco, podemos empezar en llegar temprano en los servicios, hermano. Porque ¿cuántos de nosotros, hermano, somos tan infieles, hermano? Que decimos, llegamos a las 7:10. Llegamos a las 7:20. Llegamos cuando acabe la alabanza. Llegamos a la mitad del predicador. Hoy yo nada más voy a ir y hoy solamente voy a hacer el talento y me olvido de todo lo demás. Lo mismo que le pasó a Marta, hermanos. Lo mismo. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, tú estás tan afanada por las cosas terrenales. Es lo que le quiso decir el Señor. Pero esta tu hermana ha decidido tener lo mejor, la mejor parte, y nunca jamás le será quitada, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que las cosas terrenales se tienen que dejar en su tiempo, como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3. Todo tiene su tiempo, hermano. Todo sobre lo cual está en la tierra tiene su tiempo, y Dios lo conoce porque Él lo hizo, hermano. Él estableció la luna, Él estableció el sol, Él puso el horario, Él lo mueve, Él lo quita, Él manda viento, Él hace todo, hermano. Él, Dios Todopoderoso, Él tiene el control de todas las cosas. Ni una hoja cae, hermano,
si no es la voluntad de Dios, hermano. Así nosotros debemos de entender que no hay nada tan importante, hermano. Porque muchos, el día que descansan, lo agarran para irse a lavar, hermano. Pero ese día es el día del servicio, hermano. Muchos lo agarran para ir a solucionar un problema que lo pudieron haber solucionado el día que no tocaba servicio. Pero como hoy toca servicio, hoy no voy. Y deciden ser infieles delante de Dios, hermano. Porque todos los que hoy no estuvieron, hermano, ellos no van a quedar mal conmigo, hermano. Porque yo la palabra, yo la voy a expresar de la forma que Dios me enseña. Pero ¿qué va a pasar con ellos si el día de hoy nosotros mostramos un arrepentimiento delante de Dios? ¿Y qué pasaría, hermano, si el Señor decide en este preciso instante venir por su iglesia, hermano? ¿Dónde van a quedar las excusas de cada uno de nuestros hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde van a quedar las excusas de que, oh, es que me tocó trabajar? ¿Dónde va a quedar la excusa, hermano, de que se me hizo tarde por el tráfico? ¿Dónde va a quedar la excusa de que se me ponchó una llanta? ¿Dónde va a quedar la excusa de que hoy vino mi familiar y le hice un banquete? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde va a quedar todo eso? Porque muchas de las veces nosotros todo eso lo cometemos dentro del camino de Dios, hermano. Muchas veces hemos escuchado: hermano, no voy a venir por esto. Pastor, mire, es que no voy a estar por esto. Hermano, mire que va a pasar esto. Mire que hoy se resbaló mi tía. Mire que hoy se murió mi tío. Mire que mañana se va a morir mi abuelita. Mire que es excusas, hermano. Por esas situaciones se muestra la infidelidad de cada uno de nosotros, hermano. Y nosotros debemos de entender que la confianza de Dios está en cada uno de nosotros, de acuerdo a la capacidad que cada uno de nosotros tenemos, hermano. El que Dios puso su confianza y le dio 5 talentos, 5 dones, 5 capacidades, Él puso su dinero y Él puso su confianza, hermano. Ahora supongamos que nosotros estamos capacitados para desarrollar labores, hermano. Porque hay hombres que son muy capacitados. Hay hombres que tocan la guitarra, hay hombres que tocan la batería, el mismo hombre toca el piano, el mismo hombre predica, el mismo hombre abre servicio. 5 talentos, 5 dones, 5 confianza que Dios ha puesto, hermano. Pero ese hombre tiene un compromiso más grande, hermano, de desarrollar otros 5 talentos, hermano. Porque al que mucho se le da, mucho se lo va a pedir, hermano. A los que tienen 2 cualidades, hermano, 2 talentos, 2 dones, 2 capacidades, ¿cuál es su responsabilidad, hermano? Desarrollar otras 2, por así decirlo, conforme a la Escritura. Pero mientras él desarrolla 2, Dios le va a agregar 2. Al rato él desarrolla las 4, Dios le va a agregar otras 4. Ese es el camino que Dios está dando a cada uno de nosotros, hermano. Y cada uno de nosotros sabe hacer algo y lo tiene que elaborar dentro de la obra de Dios, hermano. Cuando Dios mandó llamar a mujeres, Dios da testimonio a través de sus discípulos y apóstoles que esas mujeres fueron tan indispensables en el crecimiento de la iglesia, tanto para las oraciones, tanto para los alimentos, tanto para suplir necesidades en aquellos hombres huérfanos, ancianos, viudas. Esas mujeres trabajaban sin cesar, hermano. Y la Biblia está llena de ejemplos, hermano. Mujeres que se dieron en su capacidad, en sus fuerzas, en sus dones, en sus talentos. Si usted va al libro de Filipenses, hermano, la iglesia de Filipos fue fundada por una mujer, hermano. Por una mujer que se hizo pasar por un hombre, hermano. Cuando usted ve la historia de aquella mujer, hermano, usted se da cuenta que ella llegó delante de Pablo, hermano, pidiéndole ayuda, pidiéndole que Pablo fuese a su casa, hermano. Y es muy indispensable la mujer en el camino de Dios, hermano, porque Dios conoce sus talentos y sus capacidades. Nosotros como hombres no tenemos las mismas cualidades que una mujer, aunque algunos las han logrado desarrollar, hermano. Si nosotros hablamos de talento, de alimento, de comida, la mujer tiene ese don, hermano. Nosotros como hombres podemos desarrollarlo y hay hombres que lo hacen extraordinariamente. Pero Dios, hermano, Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros.
Nosotros no vamos a tener los mismos sentimientos como los tiene una mujer para consolar a un joven, para aconsejar a un joven, para aconsejar a un hijo. Nosotros como hombres muchas de las veces nos dicen, habla con tu hijo, habla con él, dile algo, enséñale, hazle. Y nosotros somos muchas de las veces indiferentes. ¿Por qué? Porque Dios conoce la capacidad, hermano, en el razonamiento. La capacidad y la cualidad, hermano, de convencer. Y es ahí donde tenemos que dejar que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Pero nosotros vemos el problema de la persona que le dio un talento, hermano. Que le dio una moneda, quizás. Y este hombre tuvo que tomar una decisión, hermano. Y la preocupación de cada uno de nosotros es de que por lo menos, quizás no tenemos 5, quizás no tenemos 2, pero ciertamente tenemos 1, hermano. Cada uno de los que estamos en este lugar, por lo menos tenemos una capacidad, hermano, a desarrollar. Pero está en nosotros, hermano, la decisión de querer desarrollarla. Porque Dios puso su confianza aún sabiendo que este hombre no podía quizás o no iba a querer desarrollarla. Pero esa decisión no la tomó Dios, sino la tomó este hombre. Porque Dios le dijo, por lo menos hubieras llevado mi dinero a los banqueros, para cuando yo viniese, por lo menos recogiese los réditos. Porque este hombre, hermano, se hizo flojo, hermano. Y ese es el problema dentro de la iglesia, hermano. Ese es un problema grande delante de Dios. Porque cuando el Señor nos llama, hermano, el talento y la capacidad, quizás usted y yo podamos pensar que tenemos, Dios nos la va a demandar, hermano. Dios nos va a demandar esa capacidad, hermano. Quizás Dios a unos ya los puso de maestros de niños. Aquí hay jóvenes. Si no hay maestro de jóvenes, tiene que haber un maestro de jóvenes. Tiene que haber líderes dorcas. Tiene que haber líderes varones. Tiene que haber consejeros. Tiene que haber personas que abren servicio. Tienen que haber ujieres que cuiden de las personas que llegan, hermano. Hay tantas cosas, hermano, en desarrollar dentro de la iglesia. Pero está en nosotros, hermano, tomar esa decisión. Está en nosotros ponernos en las manos de Dios y ser personas que nos paremos enfrente de la puerta y le demos la bienvenida a esa persona necesitada, hermano. Un abrazo le cambiará la vida a esa persona, quizás, hermano. Una mala palabra dentro de la iglesia quizás lo arruine a esa persona, hermano. Una mala conversación dentro de la iglesia, nosotros seremos participantes y enjuiciados delante de Dios, hermano. Pero es nuestra decisión, hermano, de lo que nosotros queramos hacer, porque Dios pone su confianza en cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, en Romanos. Y vamos a entrar a hablar un poco más de lo que es el trabajo dentro de la iglesia, hermano. Romanos capítulo 12, en el verso 3. ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo dice? Libro de Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? O sea que aquí, hermano,
entendemos que Dios repartió una medida a cada uno, para que nosotros delante de Dios no tengamos la excusa de decir, a mí no me diste nada. Aquí está la escritura, Dios repartió, hermano, conforme a la medida o conforme a la capacidad en torno a su gracia que Él repartió a cada uno de nosotros. Pero mire cómo dice esta versión, libro de Romanos. ¿Cuál le dije, hermano? 12:3. Dice, Dios en su bondad me nombró apóstol, hablando el apóstol Pablo. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Ese es el consejo del apóstol Pablo, ¿verdad? Para los hombres y mujeres que están desarrollando su talento, su don, su capacidad, ¿verdad? La que hace talento, el consejo. Los que ministran alabanza, consejo. Los que abren servicio, predicadores, sugieres, ministros, todos los trabajadores, colaboradores del reino de Dios. El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, dice, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos, según la capacidad que Dios les ha dado, como seguidores de Cristo. Dice, no te creas mucho, sino ve la capacidad que Dios te ha dado como seguidor de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se cree demasiado, Dios manda a otro y lo humilla, hermano. ¿Y quién se va a sentir mal? La persona que se cree demasiado, hermano. Ese es el problema, hermano. De que cuando Dios mira a un bebé crecer, Dios le pone, hablando espiritualmente. Llegó el hermano, se convirtió, creyó en el Señor, se bautizó, tiene el deseo de participar.